Centro de Educación Alternativa Villa Esperanza. Bienvenido a la clase de química. Hoy aprenderemos la química orgánica o del carbono por Romelia Condori Jaime. En el contenido tenemos 1. Concepto, 2. Compuestos del carbono, 3. Composición de los compuestos orgánicos, 4. Diferencia entre compuestos orgánicos e inorgánicos, 5. Características del átomo de carbono, 6. Fórmulas orgánicas, 7. Nomenclatura orgánica del carbono. 1. Concepto. Es parte de la química que estudia a todos los compuestos del carbono. En esta tabla periódica les presento al átomo de carbono que se encuentra dentro de la tabla. Y se lee de la siguiente manera. Todas las capas se lee de manera horizontal. Entonces contamos los elementos que tiene. 1, 2, en la segunda capa sería 3, 4, 5 y 6. 6, que representa el número de átomo del carbono. También define la valencia del elemento. Se escribe con letra mayúscula el nombre del elemento, en este caso el carbono, la C, el nombre de carbón. 12 representa el número de átomos, número de protones y neutrones que tiene dentro de su núcleo. Y les presento en esta otra gráfica la manera física del carbono. El carbono o carbón es el elemento más estudiado, ya que es uno de los pocos elementos del cual se puede obtener diferentes compuestos. En esta gráfica del átomo de carbono podemos observar en su núcleo tenemos los 6 protones y los 6 neutrones, que además tienen las dos capas donde se encuentra el átomo de carbono, ¿verdad? En la primera capa tenemos que anotar 2 electrones, porque en la tabla recuerdan que había 2 elementos, 2. Para que sea 6, en la segunda capa tenemos que anotar ¿cuántos electrones me faltaría para que sea 6? Sabiendo que tengo 2 por dentro en la primera capa. ¿Dónde está? Aquí tengo 2. Para que sea 6 me faltaría 4. Entonces contamos 1, 2, 3, 4. Más 2 sería 6. Entonces, la estructura de Lewis indica que el carbono en su última capa tiene 4 electrones, lo que representa las 4 valencias. O también podemos ver en la forma tetraédrica con los 4 lados, o también podemos observar en la representación en el plano, ¿no? El carbono, en este caso ya son las valencias o llamadas enlaces. Se va a enlazar 1, 2, 3, 4. Si nosotros vemos en el modelo molecular, este carbono de color rojo representa al carbono, al átomo del carbono, y tiene 4 enlaces, 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces está unido a un elemento del hidrógeno. El hidrógeno tiene valencia 1. Entonces los 4 lados están unidos a través del hidrógeno, ¿no? Entonces sabemos que el hidrógeno tiene valencia 1, hidrógeno valencia 1, hidrógeno valencia 1, hidrógeno valencia 1, y el carbono tiene las 4 valencias. 2. Compuestos del carbono. Se los llama también compuestos orgánicos porque se los extraía solamente del cuerpo de los seres vivos, en este caso del animal y del vegetal. Tenemos aquí la vaca, que llegaría a ser el animal, y se podía obtener a través de la bosta la elaboración del abono orgánico. Del hueso podríamos realizar lo que es el jabón artesanal. Del cuero, elaboración de calzados, carteras, sombreros. En aspecto de alimentos, la carne, la leche, también los derivados de la leche, el queso,
la mantequilla y así sucesivamente más podemos encontrar más productos. En el caso del vegetal, el algodón, también como materia prima, se podía obtener telas, lana, hilo de algodón, gasas o compresas, o también las poleras de algodón, jeans de algodón, ¿no? Las prendas de vestir. Hoy en día también se conocen muchísimos compuestos del carbono, ya que son artificiales y sintéticos, es decir, que no se los obtiene ya de los seres vivos, sino que son productos de laboratorio, ¿no? En este caso, del laboratorio o la industria. En este caso tenemos el abono, que ya no es necesario conseguir cantidades de bosta del animal para conseguir cantidades de abono, ¿no? Entonces, tenemos el abono ya procesado, la urea, tenemos los detergentes, hilos sintéticos, los medicamentos elaborados en laboratorio, tenemos las prendas de vestir a partir de las botellas PET, que ya se pueden elaborar de manera sintética, los alimentos ya procesados con fechas de vencimiento, tenemos los cosméticos de diferentes tonalidades a través de aplicaciones de laboratorio e industria, y también tenemos los diferentes manjares, ¿no? Chocolates, golosinas de diferentes sabores. Entonces, hay una gran diferencia entre lo sintético y lo artificial. Lo sintético es la mezcla de químico más químico. En este caso sería, por ejemplo, de botellas PET, la elaboración de poleras sintéticas, acrílicas, puede ser poliéster, ¿no? Artificial, por ejemplo, llegaría a ser una materia prima más químico. En este caso, por ejemplo, el queso, la leche llegaría a ser materia prima, y el químico llegaría a ser lo que es el cuajo que se consigue en las farmacias, ¿no? Entonces eso sería artificial. 3. Composición de los compuestos orgánicos. La gran mayoría de los compuestos orgánicos muestra en su composición el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Sería el chon. 4. Diferencias entre compuestos orgánicos e inorgánicos. En los orgánicos, uno contienen cantidades de átomo de carbono. En los inorgánicos contienen algunas excepcionales, como el monóxido de carbono, dióxido de carbono, el ácido carbónico, etc. En el orgánico, dos son poco estables al calor. Por ejemplo, el azúcar con gran facilidad se va quemando en presencia del fuego. En los inorgánicos resisten a altas temperaturas. Por ejemplo, la sal no se quema con gran facilidad. 3. En los orgánicos el punto de fusión es bajo. Por ejemplo, la parafina o vela se funde fácilmente a bajas temperaturas. En lo inorgánico, el punto de fusión es más alto. Por ejemplo, el agua hierve a 100 grados centígrados, pero la sal requiere 801 grados centígrados. 4. Disolución entre líquidos orgánicos. Por ejemplo, el alcohol, la gasolina, el éter, diésel no se pueden mezclar en agua, ¿no? Ya que requieren un líquido orgánico. En la parte inorgánica la disolución es en agua. El 5 en el orgánico se unen por covalencia, les decía que es capaz de compartir sus valencias. En el 5 en la parte inorgánica se unen por iones. Por ejemplo, si combinamos hidrógeno con oxígeno, estos forman
la sustancia del agua, ¿no? Porque se intercambian sus valencias. 6. Reacciones entre moléculas. Las moléculas orgánicas suponen la ruptura de enlaces. Estas pueden ser lentas y complejas. Por ejemplo, la carne es un compuesto orgánico. Esto, al ingresar a nuestro organismo, tarda, ¿no?, en asimilarse y en hacer la digestión. Por eso se les dice que son moléculas complejas. Sin embargo, en las inorgánicas, las reacciones entre compuestos, iones, son rápidas y sencillas. 5. Caracteres del átomo de carbono. Tetracovalencia. Tetra significa 4, co, que es capaz de compartir valencias. Entonces, es capaz de compartir sus 4 valencias, ¿no? Entonces tenemos aquí el átomo del carbono que tiene las 4 valencias. Entonces tenemos los enlaces ya. 1, 2, 3, 4. Este carbono puede compartir con otro carbono. En este caso, carbono a carbono. Siempre tiene que representar 4. 1, 2, 3, 4. Este otro carbono contamos desde aquí. 1, 2, 3, 4. Entonces, los enlaces libres, como en este caso, tenemos que aumentar necesariamente los átomos de hidrógeno. Al aumentar los átomos de hidrógeno se completan, ¿no? Se saturan. En este caso ya sería una saturación completa. Si yo les presento aquí 2 carbonos y al centro con 2 enlaces, entonces sería, este carbono tiene 2 enlaces. Para que sea 4 necesitamos 2 más, ¿no? 2, 3, 4. Para este otro lado, este carbono tiene 2 enlaces. 3, 4 y se completa con átomos de hidrógeno. En este otro ejemplo tenemos a 2 carbonos con 3 enlaces. Este carbono tiene 3. Para que sea 4 nada más le falta 1 y un hidrógeno. A este otro carbono tiene 3 enlaces. Para que sea 4 le falta 1 y se completa con átomos de hidrógeno. Tipos de cadenas carbonadas. Tenemos las cíclicas o cerradas. Quiere decir que son cadenas cerradas. Las esquinas son los átomos de carbono donde se van a encontrar. Por ejemplo, tenemos aquí una ramificación y se va a contar de esta manera. Tenemos una ramificación ahí, diríamos 1, 2, 3. Entonces tiene 3 átomos del carbono. Son de estructura cerrada. Este otro lado. Si yo coloco aquí una ramificación, otra ramificación, voy a contar de ahí. 1, 2, 3, 4. Siempre hay que tratar de contar en sentido a las manecillas del reloj. Aquí tengo 5 esquinas, 5 carbonos, ¿no? En cada esquina se encuentran un átomo de carbono, ¿no? Entonces podemos empezar a contar de esta manera. O también tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Un hexágono. Ya, la otra sería también acíclicas. El término a significa sin. Cíclicas sería acíclicas o abiertas, ¿no? ¿De dónde viene la palabra cíclica? Si ustedes se imaginan en este momento una bicicleta, el término bi significa 2, bi. Cíclicas, cicleta, cleta sería cerradas, ¿no? Anillos cerrados, ruedas cerradas, entonces 2 ruedas. Si decimos triciclo, tri significa 3, ciclo, cerrados, ¿no? 3 ruedas cerradas, ¿no? De ahí viene lo que es la cíclica.
Entonces acíclica sería sin cerrar, en este caso sería abiertas o lineales. Tenemos por ejemplo abierta en el 1, en el 2, en el 3, tenemos 3 átomos de carbono. Aquí parece, este 3 parecido a este, solamente que está cerrado. En este caso del butano, 1, 2, 3, 4. Está abierta, pero si yo lo cierro sería de esta manera, 1, 2, 3, 4. Si yo tengo en este lado 1, 2, 3, 4, 5, el pentano abierta, pero si yo quiero cerrarlo sería en esta forma y 6 el hexano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, abierta y cerrada, ¿no? Entonces tenemos tipos de cadenas carbonadas. Cadenas carbonadas y ramificaciones. Aquí tengo una cadena carbonada. Al ladito tengo un árbol. Miren, vamos a encontrar la cadena principal, quiere decir la más larga que se puede encontrar. Entonces, la cadena principal de la cadena carbonada, la que más larga tenga, de extremo a extremo, se cuenta la que más átomos de carbono tenga. Entonces, en el árbol, por ejemplo, el más largo sería el tronco, pero sin embargo, en mi cadena carbonada sería de esta parte, ¿no? Que se cuenta de extremo a extremo. ¿Cuántos tendría? Vamos a contar enseguida. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? Es la más larga, ¿no? A diferencia de los pequeños que tiene. A esto se le dice cadena principal. Vamos a encontrar la ramificación primaria en la cadena carbonada. Pero en el árbol, ¿cuál llegaría a ser mi ramificación primaria? Serían las que nacen de la cadena principal. En este caso, aquí tengo una rama, aquí tengo otro que nace de la cadena principal. Eso llegaría a ser la ramificación primaria. Pero en mi caso de la cadena carbonada sería esta, y también sería esta otra, estoy marcando con verde, y esta otra también sería la ramificación primaria porque nace de la cadena principal. Ahora vamos, la ramificación secundaria sería la que nace de la ramificación primaria. Entonces sería el que estoy marcando de azul. Estos llegarían a ser las ramificaciones secundarias. En mi cadena carbonada sería la que nace de la ramificación primaria, ¿no? Entonces los que voy a marcar con azul, aquí tengo uno y aquí tengo otro. Entonces la numeración se da a partir de donde tengo la ramificación más próximo al extremo. En este caso sería aquí. Porque miren, en el 1, en el 2, en el 3, en el 4 tengo ramificación. Pero si cuento de este otro lado, en el 1, en el 2, en el 3, en el 4 no tengo, recién en el 5. Pero me conviene entonces numerar de este extremo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Fórmulas orgánicas. Tenemos las siguientes. Tenemos 1, la fórmula global, la que se resume, la que sintetiza el átomo de carbono más el hidrógeno. Quiere decir, se anota de la siguiente manera. Anotamos el carbono, luego anotamos el hidrógeno. Y para saber, por ejemplo, aquí tenemos en nuestros ejemplos, donde está, por ejemplo, carbono 1, hidrógeno 4, carbono 2, hidrógeno 6. ¿Cómo voy anotando estos números a los hidrógenos? Por ejemplo, anotamos el carbono 4. Aquí un ejemplo. 4. Lo doblamos este número 4, 4 más 4 se dobla, sería 8. Simplemente hay que aumentar más 2. Y llegaría a ser, ¿cuánto sería total? 10. ¿Verdad? Es, si aquí por ejemplo en el 3, el 3 doblamos 2 veces, 6. Más 2, 8. Entonces esto es de manera resumida. La siguiente fórmula desarrollada quiere decir que voy anotando, por ejemplo, miren,
carbono 4, ¿no? Se anotó 1, 2, 3, 4 carbonos. ¿Y cuántos hidrógenos tiene? Si yo simplemente le he completado con los hidrógenos, me da 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces cumple con la fórmula. La siguiente fórmula sería el butano. En este caso tenemos la fórmula semidesarrollada. ¿Cómo se anota? Anotamos primero los átomos de carbono. 1, 2, 3, 4. A continuación anotamos los simples enlaces. 1, 2, 3, ahí, ¿no? Entonces voy a anotar a continuación los hidrógenos. Por ejemplo, a ver dónde está. En este carbono tengo un enlace. Para que sea 4, ¿cuántos hidrógenos me falta? 3. Este siguiente, ¿no? ¿Dónde está? Este carbono tiene 2 enlaces. Para que sea 4, ¿cuántos hidrógenos? 2. Este carbono tiene 2 enlaces. Para que sea 4, 2. Este carbono tiene un enlace. Para que sea 4, necesito 3. Pero si yo voy sumando 1, 2, 3, 4 carbonos y los hidrógenos voy sumando. 3 más 2, 5, más 2, 7, más 3, 10. ¿No? Entonces, o en zigzag, esta es la fórmula en zigzag, ¿no? Entonces, simplemente los extremos y las esquinas son átomos de carbono, que puedo representar de esta manera. 1, enlace, 2 carbonos, enlace, 3 átomos de carbono, enlace y carbono. Entonces, es la fórmula del zigzag. Nomenclatura orgánica. Es importante que ustedes se aprendan esa nomenclatura hasta el 15, ¿no? 1 es met, 2 et, 3 prop, 4 but, 5 pent, 6 ex, 7 et, 8 oc, 9 non, 10 dec, 11 undec, 12 dodec, 13 tridec, 14 tetradec, 15 pentadec y así sucesivamente hasta el 100, pero ustedes solo hasta el 15. Gracias por su atención.